Estamos en 1564. La Italia renacentista está en su momento más álgido y en febrero muere Michelangelo Buonarroti, uno de los más grandes artistas que ha dado el género humano. En Inglaterra nace un personaje que escrutará como nadie el alma humana y será el más importante dramaturgo de todos los tiempos, William Shakespeare. Y en la ciudad de Pisa viene al mundo Galileo Galilei, destinado a ser considerado como el padre de la ciencia moderna. Su padre, Vincenzo Galilei, fue un reconocido compositor con profundos conocimientos matemáticos que contribuyó notablemente a la evolución de la música con sus estudios sobre la disonancia. A instancias de su padre, un joven Galileo de 17 años se matricula en la Universidad de Pisa para estudiar medicina y filosofía. Pero lo que despierta verdaderamente su interés son las ciencias y las matemáticas. Como a su entender ni la medicina ni la filosofía le aportan gran cosa, abandona la carrera 3 años después sin diplomarse. Pero sigue estudiando matemáticas y consigue convertirse en profesor de esta asignatura en la Universidad de Padua, donde ejercerá durante 18 años. Su espíritu científico lo lleva a obsesionarse con las mediciones y a inventar artilugios como el termómetro o la balanza hidrostática. Le encanta medir cosas. Mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea. Galileo investigó en física sobre la caída de los objetos. Demostró que dos cuerpos caen al mismo tiempo independientemente de su masa, pues la gravedad les da la misma aceleración. Su famosa comprobación en la Torre de Pisa sigue siendo un ejemplo de experimentación científica. Aunque parece ser que el verdadero autor de tal experimento fue Giovanni Battista Riccioli, y no en la de Pisa, sino en la Torre Asinelli de Bolonia. Lo curioso del caso es que lo que pretendía Riccioli, gran enemigo de Galileo, era refutar su teoría, pero lo que consiguió el experimento fue confirmarla. En 1609, basándose en descripciones que le habían llegado de Holanda, Galileo inventó el primer telescopio astronómico. Enseguida se lo mostró a las autoridades eclesiásticas, que quedaron impresionadas. Por primera vez el firmamento parecía estar al alcance de la mano. Con su primer telescopio dibujó los cráteres de la Luna, los anillos de Saturno, las manchas solares, las fases de Venus y los satélites de Júpiter, a los que astutamente denominó planetas medicianos, en honor a la muy poderosa familia Medici, logrando así el puesto de matemático y filósofo del gran duque de la Toscana. Sus observaciones astronómicas le llevan a perfeccionar la teoría heliocéntrica de Copérnico, afirmando que no solo los planetas giran alrededor del Sol, sino que además el patrón se repite en los satélites que giran alrededor de estos planetas. En 1632, con 68 años, Galileo decidió publicar sus descubrimientos y reflexiones en un libro que tituló Diálogos sobre los dos sistemas del mundo. Pero con la Iglesia hemos topado. Todas sus teorías estaban en contra del dogma de las Santas Escrituras. Y lo que colma la paciencia de la Iglesia es que el libro, lleno de burlas hacia sus contrincantes, tiene un personaje sustancialmente obtuso llamado Simplicio, en el que el Papa Urbano VIII se ve retratado. Así que Galileo es sometido a juicio y arrestado por la Santa Inquisición. Acusado de herejía, es condenado de por vida a arresto domiciliario. Una condena suave si tenemos en cuenta que la herejía llevaba habitualmente consigo la pena de muerte, como ya había ocurrido con el monje Giordano Bruno, unos años antes, por defender similares teorías. Pero el cardenal Roberto Bellarmino, martillo de herejes, a quien no le tembló la mano cuando mandó quemar vivo al irreductible Bruno, tuvo conmiseración con el viejo Galileo y le perdonó la vida a cambio de que abjurara de sus teorías. Se dice que en el juicio, tras retractarse de sus teorías y jurar que la Tierra no se movía alrededor del Sol, dijo en voz baja: y sin embargo, se mueve. El cardenal Roberto Bellarmino, martillo de los herejes y juez en la causa contra Bruno y Galileo, fue canonizado en 1930. No me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado de sentido común, raciocinio e intelecto, tuviera como intención privarnos de su uso. Galileo tuvo 3 hijos con su amante, María Gamba, ciudadana veneciana. Para asegurar la vida de sus hijas, las metió de por vida en un convento. En 1990, el cardenal Ratzinger
más tarde pontificado como Benedicto XVI, seguía encontrando la sentencia a Galileo razonable y justa. Galileo tiene un cráter con su nombre en la Luna. En el año 1971, el astronauta David Scott del Apolo 15 lanzó en la superficie lunar un martillo y una pluma a la vez. En el vacío, los dos objetos llegaron al mismo tiempo al suelo.